Bueno, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Y quiero comenzar con decir esto, ¿verdad? En primera carta a los Corintios, bueno, déjame decirte el título de la conferencia. Luchando contra el pecado. ¿Ah? ¿Cuál es el título? Y para luchar contra algo o alguien, hay que saber contra qué luchamos, ¿verdad? Y entender lo que es pecado y entender el efecto que tiene el pecado, ¿verdad? Y el impacto que tiene el pecado en mi vida. Amén. Y en la vida de la gente que me rodea. Tenemos que entender con mucha claridad la palabra de Dios. Y quiero comenzar con un versículo, ¿verdad? Que le escribió el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Comenzamos. El hombre natural, ¿verdad? No percibe. ¿Qué es percibir? No entienden, ¿verdad? No comprenden, no asimilan, no procesan, no reciben, ¿verdad? No pueden absorber lo que es del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿para quién él? Para el hombre natural, ¿verdad? Para ese hombre que es natural, ¿verdad? Las cosas que son del Espíritu de Dios son locura, ¿verdad? En otras palabras, un hombre natural es incapaz de comprender lo que dice el Espíritu de Dios, ¿verdad? Podrá oír, ¿sí o no? Pero no puede comprender, no puede asimilar, no puede razonar. ¿Han hablado ustedes alguna vez con alguna persona que están hablando y el cuate está como, quién sabe dónde, como que sí les está oyendo, pero no está entendiendo? Y cuando regresas así y le preguntas, dices, pues no entendí, ¿verdad? ¿Sí o no? Las escuelas, ¿verdad? Cuando eres profesor y estás hablando y le dice, y te los cachas así porque están así como buscando el wifi donde conectarse, ¿verdad? Y los cachas, desde aquí se nota la gente cuando te está oyendo, pero no pueden. Fíjate que la Biblia dice, no es que no quiera, ¿verdad? Ahí hay una restricción, decir, es que aunque quiere, ¿verdad? Yo veo hermanos ahí que se abren hasta los ojos para no dormirse y prenden así para poder atender, pero hay una imposibilidad, ¿verdad? Es decir, no pueden, aunque quieras, no pueden. ¿Qué no pueden? Entender el Espíritu de Dios. ¿Ah? Porque eso para ellos, en su pensar, en su razón, en su creencia, es una locura lo que escuchan. Vamos a hablar, es una locura. Oye, ¿que a dónde vas en domingo nublado? Empieza el otoño, frío. ¿A dónde vas? ¿Que va a haber alcohol? ¿Va a haber fiesta? ¿Van a dar despensa? ¿A dónde vas? Voy a escuchar la palabra de Dios. ¿Escuchar qué? Voy a escuchar al Espíritu de Dios. ¿El Espíritu de quién? ¿No lo pueden qué? No es que no quieran, no pueden. Es una locura. Cuando decimos el próximo acontecimiento profético de la familia de Dios, de la iglesia de Jesucristo, es el rapto. Muchos lo escuchan, muchos lo oyen, pero muchos no pueden entender ni aceptar. Es una locura. Para que nos vean irnos así, decir, es una locura. ¿Verdad? A Jesús cuando se presentaba, para muchos Jesús fue una
para sus hermanos de Jesús fue una, para la misma madre de Jesús en su principio ministerial fue una, que que te van a crucificar, que te van a hacer todo eso, es una, el hombre natural. Para un hombre natural, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Cuántos sienten al Espíritu de Dios? ¿Cuántos perciben al Espíritu de Dios? Oye, es que no sé qué pasa, pasa el tiempo, yo me siento muy a gusto y se siente rico y no sé. Vente, amiga, vamos a... Es una locura. Hay una incapacidad. ¿Ah? Está limitado, es decir, no puede. O sea, tiene ganas, pero no puede. Habrá gente que tenga ganas, pero que no puede escuchar la voz de Dios en las iglesias. Habrá gente que está escuchando la palabra de Dios y lo que escucha para ellos muchas cosas es una locura. ¿Lo vamos a entender? Hay una incapacidad. Porque termina este versículo diciendo, porque la palabra de Dios, porque las sagradas escrituras se deben cachar, se debe recibir, ¿va? De una forma espiritual. En pocas palabras, aquí ya estamos hablando de un hombre, un ser humano, con una naturaleza humana, es decir, un hombre natural, como lo dice la Escritura, y un hombre espiritual. Quiere decir que todos los hombres son naturales, pero pocos hombres son espirituales. Empezamos a entender. No estoy hablando de religión, no todos. O sea, hay hombres religiosos naturales que no son espirituales. ¿Estamos? Está hablando de dos naturalezas. Un hombre natural, un hombre común y corriente. Todos los que estamos aquí somos hombres naturales, biológicamente naturales, físicos. Pero pocos, escucha esto, pocos, además de ser hombres naturales, son hombres espirituales. ¿Verdad? Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Para entrar al reino de Dios es necesario comenzar, nacer, ¿verdad? Espiritualmente. O sea, quiere decir que muchos seguidores de Jesús, uno de ellos fue Nicodemo, que lo siguió desde las primeras enseñanzas, fueron hombres naturales que escuchaban, pero no podían entenderlo, hasta que nació en ellos el Espíritu de Dios. Y se volvieron hombres espirituales. La Biblia no habla de que un hombre espiritual es un hombre que hace Feng Shui, yoga, ¿verdad? Que se va al teposteco a quemar hierba, ¿verdad? Que se va al sol, al equinoccio, a llenarse de energía. Las Sagradas Escrituras hablan con una claridad que el nacimiento espiritual es un nacimiento producido por Cristo en él. Por eso es que para poder entender las Escrituras y que las Escrituras no sean una locura, que empiezas a leer la Biblia y te la quieres devorar y dices, híjole, me da sueño, pues no entiendo nada. Qué bárbaro, güey, pero no. O sea, como que sí, pero no. No le entiendo. ¿Se acuerda? Primera carta a los Corintios, queridos hermanos. ¿Sí o no? Y la mayoría. Y se debe comprender, aceptar espiritualmente. Pocas palabras,
lo que debe ser receptivo de la palabra de Dios es la naturaleza espiritual del ser humano. Por eso es que es imposible que un hombre natural conozca a Dios. ¿Ah? Es imposible que un hombre natural pueda entender y comprender los mandamientos de Dios. ¿Para qué hace Dios los mandamientos? ¿Para que nos vaya mal? ¿Para hacernos sufrir? ¿Para hacernos enojar? ¿Para oponerse? Los mandamientos de Dios, dice la Escritura, son buenos, son agradables y son perfectos. ¿Para qué los dio Dios? Para que la gente viva de una forma agradable, buena y que viva perfectamente bien, ¿verdad? O sea, hay una integridad en el propósito de Dios en los mandamientos, ¿verdad? Y ahorita vamos a entender todo esto. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok. Ahora bien, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, Jesús hablando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo hablando en Marcos capítulo 4, versículo 23 al 25. Dice la palabra de Dios en este Evangelio de Marcos 4, 23. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Repito, el que tenga, ¿cuántos tienen oídos? ¿verdad? Pero no todos escuchan y todavía otros menos entienden. ¿Sí o no? O sea, todos podemos oír, no todos escuchan y muy pocos entienden. Está Jesús hablando, ¿verdad? Decía, oye, pues ¿contra quién está hablando Jesús? Contra hombres naturales. Pero él sabía que de esos hombres naturales, pocos eran hombres espirituales. Yo espero que tú que estás escuchando puedas ser un hombre espiritual para entender la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia. Luego agregó, presten mucha atención, dice el Señor, a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Fíjate qué interesante. Mira, amado, si tú quieres nacer en una esencia espiritual, es decir, si tú quieres solamente dejar de ser natural y comenzar a ser un hombre espiritual, aquí viene un requisito. Dice la Biblia que tú tienes que escuchar las Sagradas Escrituras. No nada más oírlas, las tienes que escuchar. Dile atrás, las tienes que escuchar. Es imposible que tú te pares enfrente de una imagen a ver si te voltea a ver para poder ser un hombre espiritual. Tú necesitas, dile, tú necesitas escuchar las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras hay vida. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo, es decir, la palabra, estaba con Dios. Y la palabra es Dios. En pocas palabras, la Biblia es la esencia del Señor. A través de la palabra de Dios, la gente puede empezar a prepararse con un nacimiento espiritual, ¿verdad? Podemos, por eso ahora que tuvimos bautizos, ¿verdad? Y cada vez que hacemos plan de salvación con la gente, decimos, oye, ¿quieres recibir a Jesús? ¿Quieres recibir al Espíritu Santo? ¿Quieres conocerlo? Pero si esa gente no conoce la palabra de Dios, si no ha escuchado parte del mensaje de la palabra de Dios, es imposible, dile, es imposible. ¿Verdad? Es imposible. La palabra de Dios, amado hermano, hace que nuestra naturaleza, ¿verdad?, humana, empiece a ceder espacio
para el nacimiento de una naturaleza espiritual en nosotros. ¿Cómo puedes entender? Escuchando. ¿Cómo puedes entender? Dile a tu hermano, escuchando. Por eso es que es tan importante escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, comprender la palabra. ¿Saben por qué los judíos en el Muro de los Lamentos han visto cómo se ponen ahí enfrente y se hacen así como pingüinitos? ¿Sí los han visto? Sí, pom, pom, como que se pegan. Ah, sí, se pegan así. Aquí, simbolismo para ellos de que están meditando ¿qué? La palabra. La están estudiando, la están memorizando, la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios es imposible que la gente nazca espiritualmente. Porque no puede comprender el amor de Dios, porque no puede comprender el sacrificio de Cristo, porque no puede comprender que Dios es Dios. Y no hay otro Dios, ¿verdad?, que haya sido dado a los hombres que Jesucristo. Por eso es que mucha gente dice, pero pues es que yo creo mucho en San Judas, o en San Martincito, o San Agustincito, ahorita que estoy yo solterito, ¿verdad? No pueden. ¿Por qué? Porque no escuchan la palabra de Dios. Cuando empiezas a escuchar la palabra de Dios, como que empieza la palabra de Dios a lavar por dentro tu naturaleza para abrirle un espacio a ese nacimiento espiritual necesario, imprescindible, para tener la oportunidad de poder empezar a conocer a ese Dios verdadero. Amén. Y entonces eso empieza, cuando empieza esa naturaleza espiritual en ti, ¿verdad? Cuando ya hay una parte espiritual en ti, ahora sí, dile, ahora sí, alguien se va a oponer al pecado que hay en ti. Antes no. Antes, aunque te vayas a Chalmita hincado, aunque te vayas a la basílica caminando kilómetros y kilómetros, el pecado jamás va a ser vencido en ti. ¿Por qué? Porque eres un hombre natural, simplemente natural. Necesitamos entender la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Todo el tiempo necesitamos conocer de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos la palabra de Dios? Para que la palabra de Dios pueda ayudarnos a prepararnos para que nosotros pueda nacer un hombre espiritual. Porque si no soy un hombre 100% carne. Dile, eres 100% carne. Emociones y sentimientos y experiencias, ¿verdad? ¿Cómo es la reacción del hombre natural? Emoción, sentimientos y experiencias. Y uno que otra razones, ¿verdad? De ellos, no de Dios, pero de ellos. Y así viven su vida. El que me la hace, me la paga. A que lloren en tu casa, que lloren en la mía, mejor en la tuya. Ojo por ojo, diente por diente. No, amados. Ese no es un hombre espiritual. Amén. Entonces, ¿qué se necesita? Conocer la palabra de Dios. Dice el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Juan 14, 6. Y tú se lo dices a un hombre natural, dices, es una locura. ¿Qué dice? Y Jesús dijo. ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo?
Se dan cuenta que no está Guadalupe. ¿Es quién? No está María. ¿Es quién? No está San Judas. No está el Papa. ¿Quién es el que dijo? Jesús dijo, yo soy. ¿Qué es Jesús? Yo soy el camino. ¿Quién es Jesús? Un camino. Dile, nada más hay uno. No hay varios, ¿eh? Es uno. ¿Quién es el camino? Yo soy la verdad. ¿Quién es la verdad? No hay muchas verdades. Dile, no hay muchas verdades, solamente hay una. Hay un camino, hay una verdad, y termina diciendo, y yo soy la vida. Camino, verdad y vida. Nada más hay uno. ¿Quién es? Y luego termina contundentemente la palabra y dice, nadie, dile nadie, ni el Papa, ni San Francisco de Asís, ¿verdad? Ni Pedro, ni María, nadie, dile absolutamente nadie va a llegar a Dios si no es a través de Jesús. Y la palabra de Dios golpea, la palabra de Dios golpea. Y los hombres naturales, para ellos es una ¿qué? Locura, dices, está loco. Si no sabes qué milagroso es mi yeso que tengo ahí arriba. Si acabo de llegar de Roma y traigo una medalla aquí que la babió el Papa, esa está bien. Pues mi dólar que no saco de mi cartera, no sabes cómo me ayuda, mi frijolito, o mi plantita, o mi velita, o mi herradura, o mis ajos. Dile, nadie. Nadie. ¿Quién es nadie? Nadie va a llegar a Dios si no es a través de Jesús. En pocas palabras, una persona natural no puede ser espiritual sin Jesús. Dice la Escritura, y el Verbo se hizo carne. Y la carne caminó entre nosotros. ¿Quién es? Jesús. ¿Quién es? Cuando llegó el arcángel Gabriel a la Virgen María y le dijo, mujer, bendita eres tú entre todas las mujeres. ¿Ah? Y entonces la muchacha, que era una muchachita menor de 15, 16 años, turbada, dice, ¿qué pasa? Es que en tu vientre se va a formar la carne del Verbo de Dios, sin necesidad de varón. ¡Qué impactante! ¿Qué dijo María? Sí, yo soy su madre, no. He aquí su sierva. ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios es clara. Y nos abre el entendimiento para poder comenzar una naturaleza espiritual. Porque la naturaleza humana no comprende, no puede comprender. Es una locura lo que se habla de la palabra de Dios. Amén. Ahora, con esto, por eso Jesús decía, quiero que entiendan. Fíjate que a Jesús lo siguió mucha gente. Y muchos que no entendieron a Jesús son los que lo estaban crucificando después. Hasta uno de ellos lo traicionó, que fue Judas Iscariote. Entonces, de nada te sirve, mira a tu hermano, de nada te sirve sentarte ahí si no entiendes. Y para entender, necesitas a Jesús. Para que te abra el entendimiento y puedas comprobar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Dale un aplauso a Dios. Ahora, hay algo fuerte en la Escritura, amado, y en el Evangelio de Mateo,
capítulo 7, estaba un día yo en la mañana corriendo y venía la palabra de Dios con el aire que respiraba del bosque y me inspiró, o sea, sabía que era el Espíritu Santo. Y me dijo esta palabra, escucha esto. Yo venía orando. ¿Y por qué venía orando? Venía pidiendo a Dios. Digo, Señor, ayuda a la iglesia. Ayuda a esta pequeña congregación. Señor, ayuda a la gente que escucha tu palabra. Ayúdalos. ¿Ah? Porque pues, en la iglesia muchas veces se ve que, muchas veces la gente falta por faltar. Dile. Muchas veces la gente se queja por ayudar y agarrar un trapito y aquí asear. Dile. Muchas veces la gente se molesta por traer un artículo. ¿Se enoja la gente? ¿Se enoja o no se enoja? Reclama la gente, reclama. Bien feo. ¿Sí o no? ¿Sí reclaman feo o no? No los he visto, pues dicen que sí reclaman feo. ¿Ah? Otros se quejan porque salen muy tarde. Ya salen tarde. Como si ignoraran la palabra de Dios, que más bendición reciben aquellos que sirven de un corazón sincero. Como que se les olvida. Como que se les olvida que Jesús dice que mejor es servir que ser servido, porque Él vino a servir y no a ser servido, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como que se nos olvida. A la gente le molesta, le molesta. Oye, hermano, ¿usted no va a ayudar al ministerio? ¿Usted no va a apoyar al ministerio? ¿A usted no le importa el peso, lo que sea con él? Usted, si lo da de corazón, dice la palabra de Dios, que Dios bendice al dador alegre. Usted tiene que dar con alegría, no con su cara así de perro enojado. No, hermano, no es así. La iglesia de Jesús no depende de lo que usted da o hace. Depende del amor que Dios le dio a usted para que usted tenga la oportunidad de entender, dígale, de entender la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Fíjense, hay gente que dio para sus bautizos, ¿va? Su camión, todo. Pero no fueron. Por circunstancias. Pero ese lugar, ese recurso, Dios lo usó para traer a otra persona a la agua del Señor, a un bautismo. Fíjese cómo usa Dios todo, ¿ah? Pero hay mucha gente que no entiende, no entienden. El dar es una locura, el servir es una locura, el amar es una locura, el perdonar es una locura. Porque no entiende. ¿Te imaginas a Jesús después de 3 años estar trabajando con la gente, viendo milagros hermosísimos que hizo nuestro Señor Jesucristo? Y cuando Jesús estaba enfrente con Pilatos siendo juzgado, mucha de esa gente se le volteó. Y los que recibieron favores de Jesús y milagros de Jesús dijeron, crucifícale. Y no entendió. No entendió porque lo recibía su hombre natural, no el hombre espiritual. Dice la palabra de Dios, el que produce, repita conmigo, el que produce, el querer, el que usted quiera, el que produce, el que usted haga. Repita, el que produce, el que usted quiera hacer las cosas. Y el que produce que usted haga las cosas, no es su hombre natural. No se vanaglorie. No es porque usted sea más santo que Cristo. Es porque el Espíritu Santo, solamente el que es santo, lo empuja a usted a hacer eso.
Entonces, la gente que no lo hace es porque el Espíritu Santo no lo mueve. Dígale, no se crea, ¿eh? Si usted está empecinado en su naturaleza humana y no se mueve, y no le agrada, y no le parece, y no le gusta, es porque es usted en su naturaleza humana. Y usted es incapaz de entender la voluntad de Dios. Ups. Y Jesús, orando, me decía, Mateo capítulo 7, versículo 6. Fíjate cómo habla Dios con la palabra, ¿va? No dice, es que yo pienso, no, la palabra dice. Dígale a su hermano, dice en la palabra. No la escribió el pastor. Este libro se terminó de escribir hace 2000 años. En la Biblia dice, Jesús lo dijo. En Mateo capítulo 7, versículo 6 dice, no den lo santo a los perros. Ay. ¿Alguien ha ido a algún lugar, a algún restaurante y pide un corte de carne finísimo? Habrá estúpidos que sí. Y ese corte de carne finísimo, agárrense y lo dan al perro. Ellos se comen el pan con mantequilla nada más. Qué duro. Jesús dijo, ¿qué es lo santo? ¿La palabra de Dios es santa? La enseñanza de las Sagradas Escrituras son santas. El estar en este lugar, dígale a su hermano, voltéalo a ver, dígale, el estar aquí es santo. Es un privilegio estar escuchando allá atrás de cámaras la palabra de Dios, es santo. Y Jesús dijo, no lo inviertas en los perros, los que no entienden, los que nada más ladran y gruñen y muerden. Uy. Y termina el versículo, es impresionante, y dice, no eches tus perlas. ¿Qué son las perlas? Es una joya muy preciosa, es una joya de gran valor. ¿Alguien ha tenido una perla de gran valor? O por lo menos la ha visto en el aparador. Pero es de gran valor. ¿Qué haces con algo de gran valor? ¿Qué haces con algo de gran valor? La palabra de Dios es algo de gran valor. Todo el tiempo que se enseña la palabra de Dios, todo el tiempo que se le dedica a enseñar la palabra de Dios es algo de gran valor. Aunque usted no lo aprecie, es de gran valor. Aunque usted prefiera pagar para que lean las cartas, la palabra de Dios es de gran valor. Aunque usted vaya a comprarse amuletos y veladoras y demás, la palabra de Dios es de gran valor. De muy gran valor. Jesús dijo, la palabra es de gran valor. No se la des a los cerdos, que no aprecian. Igual tragan estiércol que comida. Que no disciernen entre lo santo y lo impuro. Que lo que les entra aquí, les sale acá y no tienen capacidad de retener nada. Uy. Este tiempo, este momento que usted está aquí, el momento en que usted abre este hermoso libro maravilloso y lo lee, lo estudia, lo disfruta, es de muy gran valor. El tiempo que un pastor le dedica a enseñar, dígale, a recibir enseñanza. ¿Usted está dispuesto a pagar clases de inglés? ¿Está usted dispuesto a pagar clases de música? ¿Está usted dispuesto
a pagar una universidad? ¿Está usted dispuesto a pagarle a un carpintero a que le enseñe el oficio, o a un mecánico a reparar automóviles, o a un artesano a realizar obras? ¿Cuánto más valor tiene la palabra de Dios? Y la gente vale tanto, dígale, vale tanto que los que amamos a Dios no lo vendemos porque el precio es muy alto y se entrega para que aquellos que desean tomarlo, disfrutarlo, aprovecharlo, puedan recibirlo y nazcan espiritualmente. Los que no, ¿por qué no viniste? Ay, me dolió el estómago. ¿Por qué no estuviste el domingo? Ay, se me hizo tarde. ¿Por qué no llegaste? Ay, Jesús va a regresar más pronto de lo que tú crees. Y antes de que Jesús regrese, los últimos profetas del pueblo de Israel gritaron a Israel por un cambio. Los últimos hombres de Dios en esta tierra, los verdaderos hombres de Dios en esta tierra, gritan a la iglesia: arrepiéntanse, porque el reino del Señor se acerca. Aprecien lo que verdaderamente vale y desprecien lo que a ustedes les parece de alto valor. El que tenga oídos, que escuche lo que el Señor habla a su iglesia. Apocalipsis. Y por tiempo, esta es la introducción. Viene algo fuerte. Miren, nada más les voy a dar, porque lo que vamos a expresar es Romanos 7, que es un capítulo muy complejo de entender. Dígale, porque el pecado mora en mí. ¿Dónde mora el pecado? El pecado no está en el bar de la esquina ni en la cantina. El pecado no está en las drogas. El pecado no está en la pornografía. El pecado está en su carne, en su naturaleza humana. Usted hace los bares. Usted consume las drogas. Usted fornica con las prostitutas. En usted está el pecado. Y nadie combatirá el pecado que esté en usted, aunque se santigüe, aunque le avienten galones de agua bendita. Nadie, si no es el nacimiento de Jesucristo, dándole una naturaleza espiritual para poder confrontar su naturaleza humana. Por eso es que cuando la gente no apaga el celular, a pesar que saben que este es un momento santo, y lo prenden, es que ya no es esa persona. Dígale, es el pecado que está en esa persona. El que es rebelde y no obedece, es que ya no es. El que no quiere obedecer, dígale, es el pecado que está en esa persona. El que no quiera venir y siempre pretexte, es que no es la incomodidad de venir, es el pecado que mora en esa persona. El que no quiera servir, el que no quiera dar, el que no quiera perdonar, el que no quiera obedecer la palabra de Dios, es que es el pecado que está viviendo en esa persona. Dígale, la paga del pecado, el resultado del pecado es muerte.
Pero la gracia en Cristo Jesús es vida eterna. Usted decide dónde va a estar. Esto no es un juego. Me decían, pastor, pues es que son los del cierre, son los que se quedan, o sea, algunos nos tenemos que ir al cielo y los que se quedan pues van a pagar con su vida. No, mi amado, no creas que va a ser muy fácil. Junto con la iglesia que se va al cielo con Cristo, se va el Espíritu Santo. Y Él es el único que impide que la maldad que está se maximice todavía más, como en Sodoma y Gomorra, como en los ángeles que fueron desterrados del cielo porque se rebelaron contra Dios, como en el mundo de Noé que destruyó a todo el mundo conocido. Así de grande o más es la maldad sin el Espíritu Santo. Entonces, la gente que se quedó de algunas cosas que oían, es que creo que el camino era Jesús, fíjate. ¿Quién? ¿El compadre? No, Jesús. El hebreo. El carpintero. El hijo de José y de María. De ese del que hablaba el loco que se paraba todos los domingos a hablar. De ese Jesús. Pero como no está el Espíritu Santo, si ahorita que está el Espíritu Santo no quieren cambiar, no entienden, ahora que no está el Espíritu Santo y la iglesia se vaya, me da risa. El que siga estudiando, que estudie. El que se quiera casar, que se case. El que quiera criar hijos, que los críe. El que quiere envejecer esperando su jubilación, que se jubile. Pero una cosa sí le digo. Se va a quedar fuera del reino de Dios. Es uno de los últimos llamados a la iglesia. ¿Quiénes son los perros? ¿Quiénes son los cerdos? Los que no aprecian el valor tan grande que tiene la Sagrada Escritura y el Espíritu de Dios que está aquí. Amén.